Capítulo 1. El encuentro inesperado. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del elegante restaurante La Perla Dorada, donde Alejandro Mendoza, CEO de Mendoza Enterprises, había decidido cenar en solitario después de otra jornada agotadora de reuniones y decisiones millonarias. A sus 38 años, había construido un imperio tecnológico desde cero, pero el éxito tenía un precio: la soledad. Mientras revisaba los estados financieros en su tablet, un alboroto cerca de la entrada llamó su atención. Una mujer joven, de cabello castaño recogido en una coleta despeinada, intentaba calmar a dos niñas pequeñas que lloraban desconsoladamente. Sus vestidos estaban empapados por la lluvia, y era evidente que no tenían dinero para estar en un lugar tan exclusivo. «Por favor, señorita, este no es un refugio», decía el maitre con desdén, mientras otros comensales observaban la escena con incomodidad. Alejandro se levantó de su mesa, su instinto protector activándose de manera inexplicable. «Disculpe», interrumpió con su voz autoritaria que había silenciado salas de juntas enteras. «Estas señoritas son mis invitadas». La mujer, Isabella Morales, lo miró con ojos marrones llenos de sorpresa y gratitud. Sus hijas, Sofía, de 5 años, y Emma, de 3, se escondieron tímidamente detrás de las piernas de su madre, pero sus lloriqueos cesaron al ver la amable sonrisa de aquel extraño elegante. «No puedo aceptar su gentileza, señor», murmuró Isabella, su orgullo luchando contra la desesperación. «Solo buscábamos refugio de la tormenta». «Insisto», respondió Alejandro, extendiendo su mano hacia las pequeñas. «Parece que han tenido un día difícil. ¿Por qué no cenan conmigo? Tengo una mesa demasiado grande para una sola persona». Sofía, la mayor, salió cautelosamente de su escondite y tomó la mano de Alejandro con sus pequeños dedos fríos. «¿Eres un príncipe?», preguntó con la inocencia propia de su edad, haciendo que el corazón del CEO se derritiera. «No, pequeña. Solo soy alguien que quiere ayudar». Durante la cena, Isabella le contó su historia entre lágrimas contenidas. Había perdido su trabajo como profesora 2 meses atrás, cuando la escuela cerró por falta de fondos. Su esposo las había abandonado un año antes, dejándola sola con sus 2 hijas. Habían sido desalojadas de su apartamento esa misma mañana, y no tenían a dónde ir. «He estado buscando trabajo desesperadamente», explicó, mientras las niñas devoraban sus primeros alimentos decentes en días. «Pero con las pequeñas es difícil mantener horarios fijos, y nadie quiere contratar a una madre soltera sin referencias recientes». Alejandro escuchaba en silencio, recordando su propia infancia difícil antes de que su empresa despegara. Había construido su fortuna prometiéndose que nunca más sentiría la impotencia que experimentó cuando era niño y su familia luchaba por sobrevivir. «Tengo una propuesta», dijo finalmente, limpiándose los labios con la servilleta de lino. «Mi empresa necesita una coordinadora de programas educativos. Es un puesto nuevo que estaba considerando crear. El salario es competitivo, los horarios flexibles, incluye beneficios completos». Isabella lo miró con incredulidad. «Señor Mendoza, es muy generoso, pero no puedo aceptar caridad». «No es caridad», respondió él con firmeza. «He visto cómo manejas a tus hijas, cómo las proteges y las calmas. Esas son exactamente las habilidades que necesito para dirigir los programas comunitarios de mi fundación. Además», añadió con una sonrisa, «Sofía y Emma me han dado la mejor conversación que he tenido en meses». Las niñas habían estado escuchando atentamente, y Emma, la más pequeña, se acercó a Alejandro con sus grandes ojos marrones brillando. «¿Significa eso que podremos verte otra vez?», preguntó con su voz angelical. «Sí, pequeña. Nos veremos muy pronto». Almohadilla almohadilla. Capítulo 2. Una familia inesperada. 6 meses después, la vida de Isabella había cambiado completamente. No solo tenía un trabajo estable y un hermoso apartamento proporcionado por la empresa, sino que había encontrado en Alejandro algo que nunca esperó: un verdadero compañero. El CEO millonario había resultado ser completamente diferente a su imagen pública. Detrás de los trajes caros y las decisiones empresariales implacables, había un hombre gentil que se derretía cada vez que Sofía y Emma corrían hacia él gritando su nombre.
Al principio, las niñas lo llamaban señor Alex, pero gradualmente, casi sin darse cuenta, comenzaron a llamarlo simplemente Alex, y luego, en momentos de especial afecto, Papi Alex. Alejandro nunca las corregía, de hecho, cada vez que escuchaba esas palabras, sentía una calidez en el pecho que ningún éxito empresarial le había proporcionado jamás. Isabella trabajaba desde las oficinas principales de Mendoza Enterprises, desarrollando programas educativos para niños de familias de bajos recursos. Su trabajo no era solo un empleo, era su pasión, y Alejandro admiraba la dedicación y el amor que ponía en cada proyecto. Hoy Emma me dijo que cuando crezca quiere ser como yo, le contó Isabella una tarde mientras compartían café en la oficina de él, después de que las niñas se hubieran quedado dormidas en el sofá de cuero durante su visita diaria. Es una aspiración noble, respondió Alejandro, contemplando a las pequeñas que dormían acurrucadas. ¿Sabes? Nunca pensé que quería tener hijos. Estaba tan enfocado en construir mi imperio que no había espacio para nada más en mi vida. ¿Y ahora?, preguntó Isabella suavemente, notando la ternura en sus ojos mientras observaba a sus hijas. Ahora no puedo imaginar mi vida sin ellas. Sin ustedes, confesó, tomando la mano de Isabella entre las suyas. Estas dos pequeñas me han enseñado que el verdadero éxito no se mide en cifras bancarias, sino en la cantidad de risas que escuchas cada día. Era cierto. Sofía había comenzado a dibujar retratos de su nueva familia en la escuela, siempre incluyendo a Alejandro con una sonrisa gigante y una corbata azul, su favorita. Emma había empezado a pedirle que le leyera cuentos antes de dormir, y él había descubierto que tenía un talento natural para las voces de los personajes, especialmente la del dragón gruñón que se convirtió en su especialidad. Los fines de semana se habían convertido en aventuras familiares. Alejandro llevaba a las niñas al zoológico, donde Emma insistía en hablar con todos los animales, convencida de que podían entenderla. Sofía, más observadora, hacía preguntas profundas sobre por qué algunos animales vivían en jaulas y otros no, lo que llevó a conversaciones filosóficas que sorprendían al CEO por su complejidad. Papi Alex, le había dicho Sofía una tarde en el parque, mientras construían castillos de arena, ¿por qué algunos niños no tienen papás? La pregunta lo había golpeado como un rayo. Alejandro había mirado a Isabella, quien asintió con comprensión, y luego se había arrodillado para estar a la altura de la niña. Sabes, pequeña, hay muchos tipos de familias. Algunas tienen mamás y papás, otras solo mamás o solo papás, y algunas tienen personas especiales que eligen amar y cuidar a niños que no son suyos biológicamente. ¿Como tú haces con nosotras?, había preguntado Emma, uniéndose a la conversación con arena en sus manitas. Exactamente como yo hago con ustedes, había respondido Alejandro, sintiendo un nudo en la garganta. Esa noche, Isabella y Alejandro tuvieron una conversación profunda sobre el futuro. Habían estado saliendo oficialmente durante 3 meses, pero ambos sabían que sus sentimientos habían comenzado mucho antes. Las niñas te han adoptado completamente, le dijo Isabella mientras paseaban por el jardín de su apartamento, las pequeñas ya dormidas. A veces me pregunto si me aman tanto a mí como te aman a ti. Isabella, respondió Alejandro, deteniéndose y tomando sus manos, ellas te aman porque eres su madre, su mundo, su seguridad. A mí me aman porque tú me has permitido ser parte de sus vidas. Eres tú quien les ha dado la capacidad de amar tan generosamente. Fue entonces cuando Alejandro se dio cuenta de que no solo se había enamorado de Isabella, sino de la idea completa de tener una familia. La casa que una vez había sido un showroom frío y perfecto, ahora estaba llena de dibujos en el refrigerador, juguetes esparcidos por el suelo, y el sonido constante de risas infantiles. Capítulo 3. La propuesta perfecta. El primer aniversario del día en que se conocieron se acercaba, y Alejandro había estado planeando algo especial durante semanas. No se trataba solo de una propuesta de matrimonio, se trataba de una propuesta de familia. Había contratado discretamente a un detective privado para localizar al padre biológico de las niñas. No para interferir, sino para asegurarse de que estuviera dispuesto a renunciar a sus derechos paternos si Alejandro decidía adoptarlas oficialmente. Para su alivio, el hombre había abandonado
completamente toda responsabilidad, y estaba más que dispuesto a firmar los papeles necesarios. El día elegido era un sábado perfecto de primavera. Alejandro había organizado un picnic en el parque donde habían tenido tantas conversaciones importantes, el mismo lugar donde Sofía le había preguntado sobre las familias. ¿Por qué tenemos que ir tan temprano?, protestó Emma mientras Isabella la ayudaba a vestirse. Con su vestido favorito, el amarillo con flores que Alejandro le había regalado para su cuarto cumpleaños. Porque papi Alex tiene una sorpresa especial para nosotras, explicó Sofía con la sabiduría de sus 6 años recién cumplidos. Cuando llegaron al parque, encontraron una manta extendida bajo su árbol favorito, un roble centenario que había sido testigo de sus momentos más preciosos. Sobre la manta había una canasta de picnic, globos de colores atados a las ramas, y algo que hizo que Isabella se detuviera en seco, 3 pequeñas cajas de terciopelo. Alejandro, murmuró, llevándose una mano al corazón. Espera, dijo él, sonriendo nerviosamente. Tengo algo que decirles a mis 3 mujeres favoritas. Se arrodilló en el centro de la manta, y las niñas corrieron hacia él inmediatamente, como siempre hacían. Isabella se acercó más lentamente, los ojos brillando con lágrimas no derramadas. Hace exactamente 1 año, comenzó Alejandro, su voz ligeramente temblorosa, una tormenta trajo a las 3 personas más importantes de mi vida directo a mi mesa de cena. En ese momento, no sabía que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Tomó la primera caja, la más pequeña, y se dirigió a Emma. Emma, mi pequeña conversadora, la niña que puede hacer reír a cualquier animal del zoológico y que me ha enseñado que las preguntas más simples a menudo tienen las respuestas más profundas. Abrió la caja, revelando un pequeño anillo de oro con una piedra rosada en forma de corazón. ¿Quieres ser oficialmente mi hija para siempre? Emma aplaudió con deleite, extendiendo su manita para que él pudiera ponerle el anillo en su dedo. Meñique. Sí. Sí. Quiero ser tu hija de verdad. Se dirigió a Sofía con la segunda caja. Sofía, mi pequeña filósofa, la niña que hace las preguntas que me hacen pensar y que dibuja familias tan perfectas que me hacen creer en los cuentos de hadas. El anillo de Sofía era similar, pero con una piedra azul. ¿Quieres ser mi hija oficialmente, pequeña? Sofía se lanzó a sus brazos con tanta fuerza que casi lo tiró hacia atrás. Siempre he sido tu hija, papi. Solo que ahora será legal. Finalmente, se volvió hacia Isabella, sacando la tercera caja con manos temblorosas. Isabella, el amor de mi vida, la mujer que me enseñó que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que puedes compartir. Abrió la caja, revelando un anillo de compromiso clásico pero elegante, con un diamante que brillaba bajo el sol matutino. No solo quiero casarme contigo. Quiero adoptar oficialmente a nuestras hijas. Quiero construir una familia real contigo. Quiero que mi apellido sea el apellido de las 4 personas más importantes de mi vida. Isabella no pudo contener más las lágrimas. Alejandro. ¿Es eso un sí?, preguntó él, todavía arrodillado, con Sofía y Emma abrazándolo por ambos lados. Di que sí, mami, gritó Emma. Queremos que papi Alex sea nuestro papá de verdad. Por favor, mami, añadió Sofía. Ya somos una familia, solo necesitamos los papeles. Isabella se arrodilló frente a ellos, completando el círculo familiar. Sí, susurró, y luego más fuerte. Sí. 1000 veces sí. Alejandro deslizó el anillo en su dedo y la besó mientras las niñas saltaban y gritaban de alegría a su alrededor. En ese momento, bajo el viejo roble, rodeados de globos y con el sonido de la risa infantil llenando el aire, Alejandro supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Capítulo 4. La nueva vida. La boda se celebró 6 meses después en el mismo parque, bajo el mismo árbol donde Alejandro había propuesto. No fue una ceremonia ostentosa como muchos habrían esperado de un CEO millonario, sino una celebración íntima con familia y amigos cercanos. Sofía y Emma fueron las damas de honor, con vestidos a juego y coronas de flores frescas. Durante la ceremonia, cuando el oficiante preguntó si alguien tenía objeciones, Emma levantó la mano y dijo: «Yo tengo algo que decir», causando risas nerviosas entre los invitados. «Quiero decir que papi Alex ya era nuestro papá antes de hoy, pero ahora es oficial, y eso significa
Que podemos presumir en la escuela, declaró con toda seriedad, provocando una ola de risas y lágrimas de alegría. La adopción oficial se completó una semana después de la boda. Alejandro nunca olvidaría el momento en que el juez golpeó el martillo y declaró: por la presente, Alejandro Mendoza es legalmente reconocido como el padre adoptivo de Sofía Isabella Mendoza y Emma Grace Mendoza. Las niñas habían insistido en mantener sus nombres originales como segundos nombres, pero tomar el apellido Mendoza como propio. Porque mami nos dio nuestros nombres, había explicado Sofía. Pero papi nos dio su familia. La vida de la nueva familia Mendoza se estableció en una rutina hermosa y caótica. Alejandro había reestructurado completamente su horario de trabajo para estar presente en los momentos importantes. Nunca más se perdería una obra escolar, una reunión de padres, o un simple martes por la tarde en el parque. Sus empleados notaron el cambio inmediatamente. El CEO, que una vez era conocido por su intensidad implacable, ahora tenía fotos familiares por toda su oficina y no era raro encontrarlo en videoconferencias con dibujos infantiles de fondo cuando trabajaba desde casa. Señor Mendoza, le dijo su asistente personal un día, la junta directiva está preguntando si su nueva flexibilidad laboral afectará su rendimiento. Alejandro sonrió, mirando una foto de Emma durmiendo en su regazo durante una sesión de cuentos. Dígales que mi rendimiento nunca ha sido mejor. Un hombre que tiene razones para llegar a casa temprano es más eficiente en el trabajo. Y era cierto. Alejandro había descubierto que la motivación de ser un buen padre y esposo lo hacía más enfocado y decidido en el trabajo. Sus decisiones eran más rápidas, sus reuniones más eficientes, y su visión para la empresa más clara que nunca. Mendoza Enterprises comenzó a implementar políticas más favorables para las familias, incluyendo guarderías en el lugar de trabajo, horarios flexibles para padres, y programas de apoyo para empleados con hijos. Una empresa que apoya a las familias atrae a los mejores talentos, explicaba Alejandro en las conferencias empresariales. En casa, Isabella había florecido en su rol como directora de programas educativos. Su departamento había crecido de ser una idea experimental a convertirse en uno de los pilares de la responsabilidad social corporativa de la empresa. Los programas que desarrollaba habían ayudado a miles de niños en situaciones similares a la que ella había enfrentado. A veces siento que estoy viviendo un sueño, le confesó a Alejandro una noche mientras observaban a las niñas jugar en el jardín de su nueva casa, una hermosa propiedad familiar que habían elegido juntos, completa con columpios, una casita en el árbol y espacio suficiente para un perro que estaban considerando adoptar. No es un sueño, respondió él, rodeándola con sus brazos. Es simplemente la vida que construimos juntos. 5 años después, Alejandro caminaba por los pasillos de Mendoza Enterprises, dirigiéndose a una importante reunión con inversionistas internacionales. A los 43 años, seguía siendo el CEO más joven y exitoso de su industria, pero ahora había algo diferente en su paso, algo que sus empleados habían llegado a reconocer como la hora de papá se acerca. Era viernes por la tarde, y como cada viernes durante los últimos 5 años, Sofía y Emma lo visitarían en la oficina después de la escuela. A las 11 y 8 años respectivamente, las niñas se habían convertido en pequeñas celebridades en el edificio corporativo. Señor Mendoza, lo interceptó su asistente, las niñas están aquí. Alejandro consultó su reloj. La reunión terminaría justo a tiempo para su ritual semanal. Perfecto. Dígales que las veré en mi oficina en 20 minutos. Mientras exponía las proyecciones trimestrales ante un grupo de ejecutivos japoneses, Alejandro podía escuchar ocasionalmente risas familiares en el pasillo. Sus empleados ya estaban acostumbrados a esto, era parte de la cultura empresarial que él había cultivado. Cuando la reunión terminó y los inversionistas se retiraron satisfechos con los números récord de la empresa, Alejandro aflojó su corbata y se dirigió hacia su oficina con una sonrisa anticipada. Lo que encontró lo hizo detenerse en la puerta, con el corazón henchido de amor y orgullo. Sofía, ahora una niña alta y elegante con los ojos inteligentes de su madre, estaba sentada en su silla ejecutiva, dirigiendo una reunión con Emma y 2 de sus muñecas. Emma, más artística y dramática que nunca,
Había convertido el sofá de cuero en un escenario improvisado y estaba actuando lo que parecía ser una obra sobre princesas empresarias. «¡Papá!», gritaron al unísono al verlo, corriendo hacia él con la misma energía que habían tenido cuando eran pequeñas. Isabella apareció detrás de ellas, más hermosa que nunca, con una carpeta bajo el brazo. «Espero que no te moleste que hayamos llegado temprano». Las niñas insistieron en venir directamente después de la escuela. «Nunca me molesta», respondió Alejandro, abrazando a sus 3 mujeres. «¿Cómo estuvo la escuela hoy?» «Papá, tengo que contarte algo increíble», exclamó Sofía, tomando su mano. «Hoy en la clase de historia, la maestra nos pidió que habláramos sobre nuestros héroes familiares». «¿Oh sí? ¿Y de quién hablaste?» «De ti, obviamente», respondió como si fuera la cosa más natural del mundo. «Pero no hablé de tu empresa o tu dinero». Alejandro se arrodilló para estar a su altura, una costumbre que nunca había perdido. «¿De qué hablaste entonces?» «Hablé de cómo un día mi papá encontró a una mamá y 2 niñas que necesitaban ayuda, y en lugar de solo darnos dinero o comida, nos dio una familia completa. Le dije a la clase que eso es lo que hacen los verdaderos héroes, no solo solucionan problemas, sino que cambian vidas para siempre». Emma asintió vigorosamente. «Y yo agregué que nuestro papá es el mejor contador de cuentos del mundo y que hace las mejores voces de dragón». Isabella sonrió, observando la interacción con la misma expresión de amor y asombro que había tenido desde aquel primer día en el restaurante. Incluso después de todos estos años, a veces aún no podía creer la vida que habían construido juntos. «Hay algo más», dijo Sofía, poniéndose seria de repente. «Tommy Martínez en mi clase dijo que era imposible que tú fueras nuestro papá de verdad porque no nos parecemos a ti». Alejandro sintió una punzada de protección. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que tenía razón, que no nos parecemos físicamente», respondió Sofía con una sonrisa traviesa. «Pero que nos parecemos en las cosas que realmente importan. Emma y yo somos amables porque tú nos enseñaste a ser amables. Somos valientes porque tú nos enseñaste que la familia se protege. Y somos trabajadoras porque vemos cómo trabajas duro no solo por tu empresa, sino por nosotras». «Además», añadió Emma, «le dijimos que la familia no se trata de verse igual, sino de amarse igual. Nosotras te amamos más que a todos los helados del mundo juntos». Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Después de todos estos años, sus hijas todavía tenían el poder de sorprenderlo con su sabiduría y su amor incondicional. «Bueno», dijo Isabella, aclarándose la garganta con una sonrisa, «antes de que nos pongamos todos muy sentimentales, tengo noticias». Alejandro la miró con curiosidad. Habían estado hablando sobre expandir la familia, pero decidieron esperar hasta que las niñas fueran un poco mayores. «El programa de educación familiar se ha expandido tanto que el gobierno nos ha ofrecido un contrato nacional», anunció Isabella. «Quieren que desarrollemos un programa modelo para todo el país». «Eso es increíble», exclamó Alejandro, levantándose para abrazarla. «¿Qué significa eso para nosotros?» «Significa que la mujer que me enamoró con su pasión por ayudar a las familias ahora va a ayudar a miles de familias en todo el país», respondió, besándola suavemente. «¿Y también significa que serás aún más famosa que papá?», preguntó Emma con curiosidad genuina. Isabella rió. «No se trata de ser famosa, mi amor. Se trata de asegurarnos de que ninguna mamá con sus hijas tenga que buscar refugio de una tormenta sin tener a dónde ir». Sofía asintió pensativamente. «Como nosotras aquel día». «Exactamente como nosotras aquel día». Alejandro observó a su familia, recordando vívidamente aquella noche lluviosa que había cambiado todo. Había comenzado como un simple acto de gentileza hacia unos extraños necesitados, pero se había convertido en la decisión más importante de su vida. «¿Saben qué?», dijo, tomando las manos de sus hijas, «creo que es hora de nuestra tradición de viernes». «El helado», gritaron las niñas al unísono. «Pero esta vez», continuó Alejandro, «quiero que vayamos al parque primero. Hay algo que quiero mostrarles». 20 minutos después, la familia Mendoza estaba parada frente al viejo roble en el parque. El
Mismo árbol que había sido testigo de tantos momentos importantes en sus vidas. Alejandro había mandado instalar discretamente una pequeña placa de bronce en la base del árbol. ¿Qué dice, papá?, preguntó Emma, tratando de leer las palabras grabadas. Alejandro se arrodilló y leyó en voz alta: en este lugar, una familia fue creada no por sangre, sino por amor. Que este árbol recuerde siempre que los verdaderos milagros suceden cuando abrimos nuestros corazones a los demás. Isabella se acercó y leyó las palabras más pequeñas en la parte inferior, para Sofía y Emma, que me enseñaron que el amor no conoce límites. Para Isabella, que me mostró que la verdadera riqueza se mide en abrazos. Y para todas las familias que aún están esperando encontrarse. Las niñas tocaron la placa con reverencia, entendiendo instintivamente la importancia del momento. Papá, dijo Sofía suavemente, ¿crees que algún día nosotras ayudaremos a otras familias como tú? Nos ayudaste a nosotras. Pequeña, respondió Alejandro, rodeando a toda su familia con sus brazos, ya lo están haciendo. Cada vez que son amables con un niño nuevo en la escuela, cada vez que incluyen a alguien que está solo, cada vez que muestran que las familias pueden ser creadas por el amor, están ayudando a cambiar el mundo. Emma levantó la vista hacia él con sus grandes ojos marrones, tan parecidos a los de su madre. Y siempre seremos una familia, ¿verdad? Incluso cuando crezcamos. Siempre, prometió Alejandro. Una vez que eres parte de esta familia, eres parte para siempre. Esa es la regla número 1 de los Mendoza. Mientras caminaban hacia la heladería, las niñas corrieron adelante, sus risas llenando el aire de la tarde. Isabella tomó la mano de Alejandro, entrelazando sus dedos. ¿Alguna vez te imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras decidido ayudar a esas extrañas? Aquella noche, le preguntó. Alejandro se detuvo y la miró, recordando al hombre que había sido antes de conocerlas, exitoso, pero vacío, rico pero pobre en las cosas que realmente importaban. No, respondió honestamente. Porque no puedo imaginar una vida sin ustedes. Esa noche no las rescaté, ustedes me rescataron a mí. Desde la distancia, podían escuchar a Sofía y Emma gritando: «¡Mamá! ¡Papá! ¡Vengan! ¡El helado! ¡Se está derritiendo!». Alejandro y Isabella se miraron y corrieron hacia sus hijas, hacia el sonido de sus voces, hacia la vida hermosa y caótica que habían construido juntos. Y mientras corrían, Alejandro pensó que no había ningún título empresarial, ningún logro profesional, ninguna cantidad de dinero que pudiera compararse con el simple y perfecto sonido de dos pequeñas voces gritando «¡Papá!» con todo el amor del mundo. Fin.